hemos avanzado bastante en este estudio particular que hicimos, tratando de hacer una serie sobre el que dice. Nuestro texto clave ha sido siempre el versículo 6 del capítulo 2, que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y a partir de ahí, bueno, hemos estado viendo las características del cristiano, cómo obra el cristiano en las distintas circunstancias, ver también qué es lo que todo esto que está pasando alrededor nuestro, en todo el mundo, todo lo que está pasando, cómo nos ha afectado, cómo ha afectado nuestro corazón, en base a qué tomamos las decisiones, a ver si nuestro corazón está confiado en el Señor, si hay temores, bueno, y ver cómo tratamos las cosas, y buscamos aprovechar la oportunidad de cada día para darle la gloria a Dios, si buscamos nuestras propias ideas, si estamos amando a Dios al guardar su palabra, y si estamos amando a los hermanos. Bueno, creo que Juan, inspirado por Dios, hace una buena exposición mostrando lo importante que es la comunión con Dios en el capítulo 1, cómo el Evangelio y la obra de Cristo se anuncia para tener comunión con el Padre. Esa comunión es solamente por el Hijo, es una comunión en luz, no en tinieblas, es una comunión que nos lleva a la santidad, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que nos lleva a la purificación, confesando nuestros pecados, que nos lleva a andar en verdad, no negando el pecado, como Dios lo llama pecado, ¿verdad? Y reconociéndolo y apartándonos para alcanzar misericordia, sabiendo que Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Y en base a esta verdad, también enseñarnos para que no seamos engañados por los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos creyentes introducidos a escondidas, ya sea para espiar la libertad o para buscar lo suyo propio. Aún Satanás se disfraza como ángel de luz, por eso la iglesia debe probar los espíritus, si son de Dios, si lo que se hace y lo que se dice es conforme a la palabra, si solamente se confiesa con la boca que Jesús es el Hijo de Dios, o hay una confesión de vida que acompaña a eso. Ver esas características en los autoproclamados cristianos, ¿no? El que dice, si están esas características en su vida en forma práctica, de que cuando hay una situación hace lo que Dios dice y no lo que el mundo hace normalmente, no lo que es su propia prudencia, sino apoyado en la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Y bueno, y todo esto hemos estado estudiando y avanzando. Hoy ya es la 17ª parte, así que hemos avanzado bastante. Y vamos a ver los versículos 6 al 8 del capítulo 5. Pero para llegar a esto, hemos empezado a ver este capítulo, y bueno, hemos visto que hay una verdad intrínseca, o sea, una verdad esencial, una verdad constitutiva, en aquellos que fueron engendrados por Dios. O sea, hay algo que es parte natural, que no depende de lo que está alrededor, sino que está en nosotros, no depende de las circunstancias o de las situaciones, sino algo que está en nosotros, en aquellos que fueron engendrados por Dios, ¿verdad? Ah, amamos naturalmente a Dios, amamos naturalmente a Dios, o sea, es parte de la nueva naturaleza. Y también amamos a los que son engendrados por Dios. O sea, esto es una parte fundamental, es la nueva naturaleza en Dios, cuando Dios nos hizo participantes de la naturaleza divina. Y debido a esta nueva naturaleza, la simiente de Dios está en nosotros, está en los hijos de Dios, en aquellos que fueron engendrados por Dios y aman. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso vimos en el capítulo 4, y vimos cómo eso se extiende a nuestra vida práctica. No es una cuestión sentimental o emocional, sino que es una cuestión de vida, de hechos, no solamente de lengua, de palabras, sino en hecho y en verdad, ¿no? Entonces, ese amor se muestra. ¿Y cómo se muestra? Según vimos en el capítulo 5, bueno, se muestra guardando sus mandamientos, obedeciendo a Dios, pero haciéndolo con deleite, porque el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera, como ya hemos compartido. Entonces, estos mandamientos no son gravosos, no son un peso, no son una carga. Guardarlos no es pesado,
no es gravoso como si lo eran los mandamientos de hombres que se enseñan como doctrinas celestiales. O sea, en la religión se enseñan cosas que ponen los hombres, que no están en la palabra, pesos que ponen los hombres sobre la vida, que no están en la palabra, como si esto fuera una doctrina de Dios, y con esa rigurosidad se impone, y con eso la religión ata cargas pesadas y que son difíciles de llevar para cualquier persona, y los falsos maestros que proclaman estas cosas, estos falsos profetas, no quieren mover estas cargas ni siquiera con un dedo, como Cristo nos enseña en la palabra. Entonces, no es ese tipo de carga, los mandamientos de Dios, no es algo que nos pesa, gravoso, sino que es un deleite, porque sabemos que ahí está la forma de amar a Dios, de mostrarle gratitud, de andar en un camino seguro, andar lejos de la tentación y del pecado, porque es el lugar donde nos guía siempre la voluntad de Dios. Entonces, amar a Dios es un deleite porque Él nos amó primero. Y su amor es el que nos constriñe, el que nos empuja, el que nos lleva con gozo a vivir por Él. Nos sentimos eternamente en deuda con Él. Sabemos que todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Él, y entonces con gozo ponemos nuestra oreja en el poste para que sea horadada con lesna, y amar a nuestro Señor y quedarnos con Él para servirle por amor a su obra. Entonces, por ese amor a Dios, nosotros amamos a los hermanos. Por esa fe de Jesucristo, vencemos en Él, como vimos en el mensaje anterior, y vencemos en Él continuamente a este mundo. Continuamente vencemos a este mundo es egoísta, soberbio, orgulloso, que solo vive para sí mismo. Y eso es lo que busca la corriente de este mundo, el pensamiento de este mundo, la forma de hacer las cosas de aquellos que no son de Dios. Entonces, por la fe en Jesucristo y por esa fe de Cristo, nosotros vencemos continuamente al mundo. Nuestra fe en Jesucristo vence al mundo porque ella lo ha vencido en la cruz del Calvario, y con esa victoria, que Él lo ha vencido y ha terminado con el pecado, y también nos hizo libres del yugo opresor, de ese yugo opresor, agotador, cansador que tiene el pecado, la muerte y Satanás sobre nuestras vidas, y lo hizo para que nosotros con gozo y libertad presentemos nuestros miembros para servir a la justicia y así andar como Él anduvo. Y ruego a Dios que nos dé la gracia para ver esto, porque por eso es la pregunta del versículo 5, que en parte es pregunta y es respuesta, es una pregunta retórica, porque dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, esta pregunta tiene la respuesta en sí misma, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Vamos a avanzar los versículos 6 al 8 con la ayuda del Señor, dicen así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a ver este pasaje y vamos a ver un testimonio fiel, verdadero. Un testimonio fiel y verdadero. Vamos a orar y pedir ayuda al Señor para este tiempo. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, te damos muchas gracias por la obra perfecta de Jesucristo que quitó el pecado del medio y nos reconcilió contigo. Gracias, Padre, porque a través de su evangelio nos has llamado a ti, nos has traído, has permitido que te halláramos cuando no te buscábamos, Señor, y gracias porque aún palpando pudimos encontrarte, Señor, aunque estábamos a tientas en tinieblas, tú hiciste la obra y nos trajiste a ti. Gracias, Señor, porque en esa gracia derramaste tu espíritu en nosotros, tu amor, tu temor, para que no nos apartemos de ti, y así obras en nosotros cada día, convenciéndonos de pecado, limpiándonos de toda maldad y ayudándonos a andar como Cristo anduvo.
y que cada día se vea más y más reflejado su carácter en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Por eso, Padre, queremos pedir tu ayuda en este tiempo. Necesitamos que seas tú el que nos enseñe, el que nos instruya, el que nos corrija, el que nos redarguya. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Ah, Descansamos en ti, en tu obra, en que tu palabra nunca vuelve vacía, y pedimos ese auxilio en este tiempo, Padre. Te ruego por tu iglesia, por tu cuerpo, para que sea edificado por ti. Y Señor, te ruego por aquellos que no te conocen, para que vengan a ti, Señor, para que vengan y vean tu gloria en la faz de Jesucristo. Padre, dame sabiduría de lo alto y las palabras necesarias para poder ah, ser útil en tus manos, Señor. Que no sean mis ideas, sino una exposición clara de tu verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. Una vez más, ¿no? Pensando en lo que dice la pregunta del versículo 5, cuando dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que implica creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No? El otro día vimos qué implicaba creer y ya lo hemos visto varias veces. O sea, esta es la respuesta, perdón, la pregunta a responder. ¿Qué es lo que implica creer que Jesús es el Hijo de Dios? De una forma práctica. De distintas maneras, nosotros ya en los estudios anteriores hemos ido viendo esto y digamos que es todo complementario, no repetitivo, sino que así como Juan, en la medida que va avanzando, va poniendo las bases, bueno, lo mismo nos toca a nosotros, porque él va avanzando en el texto y es como que va dando un paso más. Entonces, a lo que decimos le vamos añadiendo y eso nos tiene que llevar a confirmar aún más lo que ya habíamos visto y a ir creciendo en esa gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en crecer en ver toda la dimensión de su amor. Vimos esto cuando se nos mandó a creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, en el capítulo 3. Vimos esto también cuando hablamos acerca de la verdadera confesión, en el capítulo 4. Y lo fuimos viendo a lo largo de toda la epístola de distintas maneras. Y como en toda la epístola, lo enseñado se une a lo práctico. No es nada más que una doctrina al aire o una linda información, sino que esa información se une con la vida práctica. Está íntimamente unido. O sea, no solamente se nos dice, bueno, esto es lo que Dios es, lo que Dios hace, la forma en que Dios obra, sino que al mismo tiempo se nos lleva a cómo se ve eso en nuestras vidas. Entonces se tiene que ver reflejado en el testimonio de nuestras vidas. Eh, por eso las palabras se convierten en hechos. Y de eso se trata este pasaje. Porque vencer al mundo, como dice el versículo 5, es una afirmación práctica de nuestra fe. Es una afirmación práctica de nuestra fe. Es algo que debe ocurrir cada día en nuestras vidas. No solamente dice que ha vencido, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, pensando en Jesucristo, ¿no? Confiad, yo he vencido al mundo, entonces esa es su obra, y por esa fe nosotros hemos vencido al mundo, no nos puede retener. Pero después fíjese que dice, ¿quién es el que vence al mundo? O sea, es algo que se hace cada día, es algo que se hace en esta vida. ¿No? Por esa fe en la victoria de Cristo nosotros ya hemos vencido eternamente, pero esa fe también es útil para vencer cada día al mundo, para vencer cada día al mundo. Entonces, por supuesto que la fe en Cristo, en nosotros, los engendrados por Dios, en esa fe nosotros tenemos la victoria final sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y claro, podemos unirnos a las palabras de Pablo, que habla inspirado por Dios, cuando él afirma en 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esa fe, en la obra de Cristo, nosotros nos unimos a estas palabras cuando sabemos que Él le quitó el aguijón al pecado, el aguijón del pecado es la muerte, entonces Cristo venció, derrotó y ya no tiene poder sobre nosotros y lo que nos queda es
Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra fe en Él ha vencido al mundo. Y así también va a lo práctico, porque el versículo siguiente, 1 Corintios 15, 58, dice, así que, hermanos míos amados, aquellos que se les ha sido dada la victoria en Cristo, dice, estad, en forma de mandamiento, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano porque en Cristo ya han vencido, ya tienen la victoria, tienen la eternidad asegurada, tienen la herencia con Cristo asegurada, entonces no es en vano vivir para Él. No es en vano estar en esta vida creciendo firmes y constantes, conociendo más y más al Señor, participando más y más de su obra, edificando a la iglesia, haciendo la parte que nos toca, porque ya tenemos la victoria asegurada en Cristo. Entonces su victoria es nuestra victoria. Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como nos dice Colosenses 2:15. La victoria de Él fue pública, no es una victoria en oculto. Él en esa cruz dejó el acta de los decretos que nos era contraria. Al morir en esa cruz bajo la ira de Dios, pagó por todos nuestros pecados, por todo aquello que nos acusaba. Y este simbolismo de que el acta de los decretos haya quedado clavada en la cruz, siendo que Cristo fue llevado de la cruz a la tumba y que resucitó y que ya no está en la cruz. O sea, quedaron atrás, quedaron en el olvido. Esa victoria de Cristo ahí terminó con todos los reproches, con todas las acusaciones y con todo lo que los hijos, lo que los hombres podían enfrentar en el juicio, ahora siendo hijos de Dios. Los hijos de Dios, ese juicio lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces ya ha quedado atrás. Esa victoria pública de Cristo es nuestra victoria. Y por ese triunfo nosotros podemos vivir, como también dice Colosenses en el capítulo 1, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, por esa victoria, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Recuerden que debemos creer en su Hijo Jesucristo. Nos ha trasladado, por esa victoria de Cristo, al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, hermanos, y por lo que eso implica, por su sangre, por su sacrificio, por su muerte, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Por eso Cristo dice, hecho está, y también nos dice que de las manos del Padre nadie nos puede arrebatar. O sea, su victoria es nuestra victoria. Por eso es que, hermanos, su vida está en nosotros, como compartía el pastor Cristian acerca de la mujer virtuosa, cuando dice que el corazón de su esposo está confiado en ella, y no por lo que ella es, sino por lo que Él ha hecho en ella, sino por la gracia que Él le ha dado. Sino, hermanos, porque Él empezó una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No va a abandonar su obra, no la va a dejar incompleta. Entonces, confía en ella, confía en la iglesia, que es su cuerpo, Él es la cabeza. Entonces, esa es la realidad que nos toca a nosotros por la victoria de Cristo. Por eso su vida está en nosotros. Él no nos ha dejado solos, Él vino a vivir en nosotros, su espíritu está en nosotros, su amor está en nosotros, su gracia está en nosotros y su poder está en nosotros. Su gracia es suficiente para cada día. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces sabemos que no estamos solos porque su espíritu está ahí para recordarnos nuestra debilidad. Su amor está en nosotros para que lo amemos y lo obedezcamos a pesar de nuestra debilidad. Su poder está en nosotros para que hagamos las cosas en su poder y no en el nuestro, para que la gloria sea para Él. Y su gracia, que es suficiente, está en nosotros para sostenernos cada día. Entonces, la victoria absoluta de Cristo, total, determinante, es nuestra. Y Él está en nosotros. Ahora, esta victoria sobre el pecado, sobre la muerte y Satanás, se tiene que ver en nuestras vidas cada día, porque mientras nosotros vamos a su encuentro, mientras vamos al encuentro de nuestro Señor, mientras vamos a verle cara a cara, como dice 1 Juan 3, versículo 3, nosotros nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. O sea, esta obra de gracia, esta victoria de Cristo, se hace patente en nuestras vidas
en que nosotros ya no vivimos en el pecado, o sea, ya no practicamos el pecado, ¿verdad? El pecado ya es algo aborrecible para nosotros, su simiente está en nosotros, entonces ya no vivimos practicando el pecado, sí es cierto, podemos pecar, y si alguno hubiere pecado, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo el justo, y ese es nuestro descanso, nuestro gozo, a pesar de ver nuestra miseria, y en esa debilidad nosotros clamamos al Señor para que su gracia nos sostenga, para que su poder nos ayude a vivir como a Él le agrada y podamos darle la gloria. Entonces, nos vamos purificando cada día, así como Él es puro. Ese es el anhelo. O sea, hermanos, ¿qué significa esto en el texto que estamos viendo? Vencemos al mundo en la batalla diaria. Vencemos al mundo en la batalla diaria. Vencemos al mundo en su seducción, vencemos al mundo en sus tentaciones, vencemos al mundo en sus pensamientos, en su forma de hacer las cosas. ¿Y qué prevalece sobre eso? La palabra de Dios. La forma en que Dios nos ha enseñado a que las cosas deben ser hechas para la gloria de su nombre. Comprobamos lo que le es agradable, comprobamos su voluntad y así vencemos al mundo. No hacemos las cosas como el mundo las hace, ni seguimos la corriente de este mundo. Nuestra fe en Jesucristo ha vencido al mundo y nos ha dado esperanza para el día del juicio. Pero hoy, hermanos, esa fe se manifiesta venciendo al mundo. Otra vez, hermanos, vence al mundo. Eso es lo que se debe ver en nosotros. Esa victoria sobre el mundo. Y déjeme graficarlo, las tentaciones. Esa lucha que tenemos cada día. Esa tentación que tenemos entre hacer las cosas como las hacíamos antes o hacerlas como Dios los manda. Hacer las cosas obedeciendo al Señor o hacer las cosas, déjeme hacerlo entre comillas, ¿no? Obedeciendo y siguiendo nuestro propio corazón, nuestra propia prudencia. ¿Verdad? Hacer las cosas como Dios manda o poner una excusa para decir que en esta oportunidad y por esta razón las vamos a hacer diferentes porque esto es una excepción. ¿No? Nosotros vencemos al mundo por la obra de Cristo. Y cuando nos equivocamos por la obra de Cristo, confesamos nuestros pecados sabiendo que Él es fiel y justo por esa obra, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para restaurarnos, levantarnos y darnos la gracia para vencer al mundo en esa tentación también y seguir avanzando cada día. Por eso, hermanos, su obra, la obra de Cristo, nuestra victoria, es una obra completa y efectiva. Es una obra completa y efectiva. Él terminó con el pecado, rompió las cadenas de la esclavitud, cortó la sujeción a la muerte, cortó todo aquello que nos sujetaba. Por eso dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino a salvar pecadores. Y hermanos, es claro para nosotros que Él nos salvó de la condenación eterna, pero también nos salvó y nos libró en esta vida del dominio del pecado, de la muerte y de Satanás. Insisto con esto. Porque esa fe en la victoria de Cristo implica también la vida presente. Implica también la vida presente. Implica cómo vivimos esta vida. No es que solamente nos ha dado el cielo, como decimos normalmente. No, no se trata solamente del cielo, mis hermanos. Se trata de la vida aquí en la tierra hasta que le veamos cara a cara a Él. No somos perfectos, como ya hemos aclarado. Y sin duda cada día vamos viendo nuestro pecado, nuestra miseria, nos vamos siendo confrontados y al mismo tiempo vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Pero sí vamos con los ojos puestos en nuestro Señor, en la victoria final, porque nuestra vida está escondida con Él en Dios. Entonces en Él nosotros estamos seguros. Y por esa seguridad, esa esperanza que tenemos, entonces nos purificamos cada día a nosotros mismos como Él es puro. Hermanos, Él se entregó a sí mismo para redimir para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, como dice Tito 2:14. Él se entregó a sí mismo con este fin, para redimir para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Dónde va a ser eso? ¿En la gloria, mis hermanos? No, es aquí en la tierra. Entonces esa victoria final y definitiva de Cristo se manifiesta aquí en la tierra, en un pueblo propio, celoso de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y para eso nos dio la riqueza de su gracia,
para que le demos la gloria a través de esas obras, porque Él ha hecho en nosotros todas nuestras obras, como dice Isaías 26. Entonces, se tiene que manifestar en nosotros la victoria de Cristo. ¿Cómo se manifiesta? Activamente venciendo al mundo. Y, y es contundente, es terminante. Fíjese lo que dice el versículo 6. Leo de vuelta el 5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y el 6 es contundente porque dice, este es Jesucristo. Hablando de el Hijo de Dios. Este es Jesucristo. ¿Quién es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y el nombre compuesto, Jesucristo, el Mesías, como se lo conocía antes de su venida, y Jesús en su humanidad, como se lo conoce después de su venida. Ese nombre compuesto, Jesucristo, habla de ese Salvador ungido y prometido por Dios. El Mesías que Dios había dicho que iba a venir para libertarnos definitivamente, vino y como Pablo cada vez que iba a una ciudad, iba a la sinagoga y declaraba con las escrituras que Jesús, el que él anunciaba, era el Cristo. O sea, les mostraba, con lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, él les mostraba que todo lo que se anunciaba del Cristo en las escrituras que dan testimonio de él, se había cumplido en ese hombre llamado Jesús. Entonces, ese hombre Jesús es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, bien claro dice el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. No, hace una aclaración importante y vamos a ver por qué. No mediante agua solamente, no es solo una parte, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, este es Jesucristo, este es su testimonio. Él vino. Y ese es el punto clave acá. Es mostrar que Él vino, que esta victoria es real porque Él vino. Si ustedes recuerdan, apenas empieza la epístola de primera de Juan, los primeros versículos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, o sea, nuestros ojos permanecieron ahí y lo comprobamos realmente, hemos contemplado con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ese testimonio de que Él vino, de que la vida se manifestó, de que el Verbo se hizo carne, de que Dios mismo se humanó y anduvo entre nosotros, ese testimonio, este es Jesucristo, este es Jesucristo. Ese es el testimonio del que estamos hablando. Y ya hemos hablado de los gnósticos acá, pero vale la pena recordarlo porque este pasaje es contundente hacia esa enseñanza. Los gnósticos enseñaban que el Cristo divino, por llamarlo de alguna forma, había un hombre que se llamaba Jesús y que cuando se bautizó por Juan, y vamos a hablar de eso, el Cristo divino vino y se posó sobre él y estuvo sobre él y lo dejó antes de ir a la cruz. Entonces eso estaban enseñando los gnósticos, porque dicen, bueno, Dios es bueno, la materia es mala, entonces Dios no puede tener nada que ver con la materia, y eso lo llevaba también a una vida licenciosa, porque decía, Dios te salvó en espíritu, no te preocupes, vos ya estás seguro, con tu cuerpo hacé lo que quieras. Total no sos vos, es la carne. Esa era la enseñanza. Entonces eso llevaba a una vida licenciosa, a una vida de impureza, de todo tipo, a una vida de pecado, con la excusa de que, pero mi alma ya está salvada y no podemos mezclar lo espiritual con lo terrenal. Entonces, como mi espíritu está salvo, bueno, hago lo que quiero, vivo la vida, disfrutamos la vida y listo. Y no es esa la enseñanza. Y es bien contundente. La victoria de Cristo, porque Él vino para darnos esa victoria, para terminar con todo eso que nos oprimía, para darnos libertad, ¿para qué? Para que seamos ese pueblo celoso de buenas obras. Las buenas obras no son pecaminosas. No nos van a llevar al pecado, nos van a llevar a darle la gloria a Dios. Entonces eso necesita de que nosotros hagamos morir el pecado cada día, que nos purifiquemos,
que veamos nuestro pecado, que nos vayamos limpiando en su gracia, en el conocimiento de Dios, y así poder seguir adelante y darle la gloria a Dios, porque para eso nos rescató. Entonces, eso es lo que enseñaban los gnósticos. Y la respuesta es contundente, no, su obra fue completa. O sea, él vino para terminar con el pecado y él terminó con el pecado. Porque la palabra nos enseña en Hebreos 2 que él participó de carne y sangre, o sea, de un cuerpo humano, para destruir por medio de la muerte, o sea, tenía que morir, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos por el temor a la muerte a servidumbre. Ay, ¿qué voy a hacer? Se me termina la vida, se me acaba la vida, si no la disfruto ahora, si no la aprovecho ahora, si yo no hago las cosas, ¿quién las va a hacer por mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos sujeta a servidumbre. Hay que apurarse porque yo necesito tener esto, aquello, lo otro. Entonces, la vida está dedicada totalmente al mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Eso es lo que el mundo ofrece. Y dice, bueno, como el espíritu está seguro y la carne es otra cosa, bueno, dedícate a eso, dedícate a los placeres, total. Bueno, no es así, porque Jesucristo vino en carne y en sangre, vino con un cuerpo humano para terminar con el pecado, para librarnos de la esclavitud y que ahora en pureza le demos la gloria viviendo de esa manera que lo honra. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y hermanos, cuando habla de semejanza de carne de pecado, es porque quiere decir que Él era como uno de nosotros, pero no de la misma carne. ¿Por qué? Porque la nuestra estaba corrompida por el pecado, la de Él jamás. A eso se refiere con semejanza de carne de pecado. Usted lo veía y era uno más. Porque no había algo, no es que él caminaba y su piel brillaba, tenía un brillo especial y cuando algo pecaminoso se acercaba se fundía en el aire. No, hermano, usted lo miraba y era como uno de nosotros. Era como uno de nosotros, habitó entre nosotros. Y entonces en esa semejanza de carne de pecado, porque era sin pecado, él fue tentado en todo, en todo. Todo lo que usted es tentado, lo que yo soy tentado, lo que somos tentados, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es una carne de semejanza de pecado. Pero era necesario que Dios lo envíe a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, porque el pecado tenía que recibir un castigo, el pecado tenía que ser ajusticiado, permítame la expresión. Entonces condenó al pecado en la carne, en esa vida perfecta, y esa carne es la que después fue hecho pecado, ese cuerpo es el que fue hecho pecado, y Dios derramó su ira sobre él para pagar por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Entonces el de Jesucristo, el de Jesús, no es un testimonio incompleto. Él vino en agua y sangre, no como Moisés. Y esta es una referencia clara a Moisés. Moisés significaba sacado del agua, ¿verdad? Moisés fue un salvador terrenal, que sí fue sacado del agua, pero que ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. Y Moisés hoy representa la ley, que es aquello que no nos puede salvar. Nos puede llevar hasta la puerta de la tierra, porque es el ayo para llevarnos a Cristo, que es el reposo, ¿verdad? Entonces nos puede llevar hasta ahí, pero solamente Cristo es el que nos hace entrar en esa tierra prometida. Entonces Moisés fue el salvador terrenal, fue sacado del agua, pero no hubo sangre ahí, y enseguida lo vamos a ver. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Cristo no fue así, Él fue un salvador espiritual, un salvador eternal, que por su sangre abrió la entrada al reposo eterno. Nosotros vimos un texto hace poco de Juan, en el mensaje anterior, Juan capítulo 1, leímos los versículos 12 y 13, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjese lo que dice el 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces lo que él está diciendo es que los hijos de Dios, los hijos espirituales de Dios, no interviene la sangre, porque si interviene la sangre sería un nacimiento natural, sería lo que pasa todos los días. Dice, no estamos hablando de un nacimiento físico, de sangre, de voluntad de carne o de voluntad de varón. ¿Sí? Entonces, lo niega de esa manera. Dice, estamos hablando de un nacimiento espiritual, donde no interviene lo natural. Entonces, cuando hablamos de Cristo en sangre, estamos hablando de lo natural, como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Entonces, Él vino con un nacimiento como el nuestro, pero como un Salvador espiritual, que dando esa vida abrió el camino al reposo eterno. Y ahora vamos a tratar de profundizar para verlo. Vamos a ver varios textos que nos tienen que ayudar a comprender esto. Entonces, dice que vino en agua, ¿no? Leo de vuelta el texto que dice, vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Lo repite dos veces y aclara, no es solamente mediante agua, no solamente mediante agua, él vino en agua. Así es como él se dio a conocer en su bautismo. ¿Cómo se dio a conocer públicamente? Bueno, en su bautismo. Y en ese momento se dio a conocer quién era él realmente. Si me acompañan al Evangelio de Juan, el capítulo 1, si recién fue hasta ahí, de ahí lo voy a leer. Juan capítulo 1, versículo 29, dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, hablando de Dios mismo, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y escucha estas palabras de Juan, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio que encontramos en el bautismo, que es lo que conocemos normalmente cuando decimos, bueno, ahí fue cuando Jesús empezó su ministerio. De hecho, Lucas 3 también lo relata así, como de 30 años, cuando empezó su ministerio, ¿verdad? ¿Y cuándo se hizo esto público? Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, que fue enviado bautizando en agua para revelar quién era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, quién era el que tenía esa tarea de quitar el pecado del mundo, y para mostrar que ese era el Hijo de Dios. Y esto nos lleva al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3, Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, también el pasaje del bautismo de Jesús, y fíjense en cómo lo dice. Versículo 16, dice así, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Juan dice, bueno, este es Hijo de Dios, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Yo estoy viendo el testimonio, porque Dios, el Padre, me mandó a bautizar en agua y me dijo, cuando lo bautices y veas que sobre él desciende el Espíritu Santo y reposa sobre él, entonces es ese es el indicado, ese es el Cristo. Y cuando esto pasa, Dios desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien mi alma se complace, se deleita. Ese es el testimonio. Entonces, tenemos ese testimonio mediante agua de que Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios por él enviado. Y Dios lo certifica, Juan lo certifica, la palabra lo certifica. Pero no solamente en agua, sino que él también vino en sangre, su sacrificio.
su muerte, eso es lo que representa la sangre. Quisiera que me acompañen a ver una porción de Hebreos que nos va a ayudar a comprender esto. Cuando hablamos de sangre, a veces pensamos que, bueno, que la sangre de Cristo, como si una gotita de la sangre tuviera algún poder especial, ¿no? O estamos hablando de eso, no, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que esto realmente significa? Entonces, Hebreos capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 6, Hebreos 9:6 dice, presta atención a esto. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces, estamos recordando cómo se hacían los sacrificios, el tabernáculo, el templo, cuál era el proceso habitual establecido por Dios y cómo ese proceso se cumplía con sangre. Ahora, ¿por qué? Sigamos leyendo. El 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Recuerde que estas cosas que habían sido diseñadas por Dios y ordenadas por Dios, eran una sombra de lo que había de venir. Ese tabernáculo era una representación del lugar santísimo, de la presencia de Dios, de donde tenía que entrar el sumo sacerdote a llevar la sangre para satisfacer el pago del pago de los pecados. Entonces esto se fue mostrando proféticamente a través de todos los sacrificios de todos los tiempos. Ese era el propósito, mostrar a Cristo, mostrar su obra redentora por medio de su sangre. Entonces él no solamente vino en agua, sino que también en sangre. ¿Por qué? Fíjese lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, leo de vuelta al 11, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, o sea, en la presencia misma de Dios, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias vuestras conciencias de obras muertas, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, cuando habla de la sangre, ¿a qué está refiriendo? Se está refiriendo a la muerte de Jesucristo. Se está refiriendo a su muerte. Levítico nos enseña que en la sangre está la vida. Él se presenta con su propia sangre, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. Y todo eso que se hizo durante tantos años estaba señalando al sacrificio perfecto de Cristo, a esa sangre pura y sin mancha. Él era puro y sin mancha. Él dio su vida. A mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Entonces uno lo ve ahí a Cristo entregando voluntariamente su vida, su sangre. Avanzamos un poquito más aquí en Hebreo, versículos 22 al 28, mire lo que dice. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, tenía que ser derramada la sangre para que hubiera remisión de los pecados. Recuerde que Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Como vimos en Colosenses, Él es nuestra redención por su sangre, ¿verdad? Por medio de esa sangre, por medio de esa redención, obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, o sea, por su sangre, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando habla de su sangre, está hablando de su sacrificio. Cuando habla de su sangre, está hablando de su muerte. Y como ese sacrificio, esa muerte, fueron redentoras para hacer la remisión de pecados y para salvar a los que le esperan, a los que están confiando en Él. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Fue ofrecido una sola vez. Un sacrificio perfecto que hace perfectos para siempre a los santificados. Ahora, acompáñame al capítulo 12 de Hebreos. Y mire este pasaje. Lo compartimos el otro día después de la reunión. Pero fíjense en que es precioso. Hebreos 12, 22. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y con todo eso, ese detalle, todos esos nombres, ¿a quién nos hemos acercado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y escuche lo que representa, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Su sangre, su sacrificio, hizo posible todas estas cosas. Es Él mismo. Está hablando de Él mismo, de Él como redentor, de su muerte redentora, de su muerte vicaria, de que Él llevó el castigo de nuestra paz, de que Él pagó por nuestros pecados, por toda nuestra maldad. Entonces Él no vino en agua solamente. Él vino en agua y en sangre. No es que el Espíritu Divino de Cristo descendió sobre Él y lo dejó antes de que muera la... No, 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 no. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios desde que nació de María, desde que lo engendró el Espíritu Santo, desde la eternidad y por la eternidad. Pero Él vino, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces Él vino en agua y sangre. Se dio a conocer por medio de ese bautismo y se dio a conocer también por su sangre. Mire lo que dice Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, y aquí tenemos otro testimonio. Versículo 50. Mateo 27, 50. Dice así el texto: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió ahí en la cruz. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y escuche esto: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Esa muerte dio testimonio de que él verdaderamente era Hijo de Dios. Acompáñame al Evangelio de Juan, el capítulo 19. En agua y en sangre. El testimonio de que era Hijo de Dios. La sangre también dio testimonio de que él era Hijo de Dios. Juan capítulo 19, versículo 33. Dice así: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero,
y Él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, ahí está el testimonio, el que lo vio da testimonio, al instante salió sangre y agua cruz en el Calvario, murió en esa cruz en el Calvario. Entonces, ese testimonio, que dice aquí, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y esto confirmaba la escritura, era el testimonio de que él era el Hijo de Dios. Este es su evangelio, mire Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y recorremos los textos, hermanos, porque creo que es necesario en un tema delicado como este, poder comprobar nosotros mismos el texto. Romanos 1, versículo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la sangre, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese también fue un testimonio de que Él es Hijo de Dios. Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Y hermanos, el Espíritu es el que da testimonio. Eso es lo que estamos viendo en nuestro texto. El versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Juan, fíjense en la última parte, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio. Miren cómo da testimonio el Espíritu. Aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, nosotros hemos visto esto. Versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, tiene el Espíritu el Espíritu en ustedes, el testimonio en ustedes. El versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Nosotros vimos también Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu es el que da testimonio de esto. Capítulo 5 de Hechos, capítulo 5 de Hechos, versículo 30, lo dice de esta manera. Miren, versículo 30 de Hechos 5. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador de Israel, arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, a los que obedecen el Evangelio, a los que vienen en fe a Jesucristo, se les ha dado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que le den testimonio a nuestro espíritu de que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que haya una plena convicción de que Él es el Hijo de Dios, de que su victoria es total, es verdadera, es una victoria práctica que nos lleva a vencer al mundo cada día de nuestras vidas. Nosotros en Él vencemos, en su obra vencemos, Él es el que ya derrotó al pecado, Él es el que nos puso a nuestro enemigo de rodillas y de espalda delante nuestro con la cabeza gacha, para que nosotros terminemos la obra que Él ya hizo, que la terminemos en una forma práctica en nuestra vida cada día y así podamos servirle dándole la gloria, cumpliendo esas buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad, así dice nuestro texto. Dice, y el Espíritu es el que da testimonio, ¿por qué? Porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Fíjense el Evangelio de Juan nuevamente, capítulo 14. Este texto va a ser clave para los otros dos hermanos que vienen a continuación. Aquí es donde está encerrado todo lo que vamos a ver. Juan 14, el versículo 17 dice así, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, que Cristo iba a enviar para que esté con nosotros para siempre,
El versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí está el Espíritu de verdad, el testimonio en nosotros. Juan capítulo 15, versículo 26, dice así. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el que nos da testimonio acerca de Cristo. Capítulo 16, versículo 13, dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, otra vez habla del Espíritu de verdad. Él es el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu es el que da testimonio, es el que recuerda la verdad, es el que enseña la verdad. Él es la verdad, mis hermanos. El Espíritu de verdad es el Espíritu que es la verdad. Por eso dice aquí en nuestro texto, porque el Espíritu es la verdad. Entonces es un testimonio fiel y verdadero que nosotros tenemos en nosotros, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, su Espíritu en nosotros dando testimonio. Como vimos recién en Juan 14, 17, este testimonio lo recibe solo el que es de la verdad. Juan capítulo 18, avanzando un poquito más, Cristo dando testimonio delante de Pilato, él dice, yo para esto he nacido, en el final del versículo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces es un testimonio para aquel que es de la verdad. Por algo Pilato no lo estaba oyendo. Por algo no estaba escuchando el testimonio. Ahora, el que es de la verdad, oye mi voz. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Y quién es la verdad, hermano? Jesucristo es la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él es la verdad. Y su Espíritu es la verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Bueno, el versículo 7 dice así, de primera de Juan 5. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y yo sé que, quiero hacer un muy breve paréntesis, yo sé que hay muchas discusiones sobre este texto, si estaba en los manuscritos más antiguos, en los más modernos, si llegó, algunos afirman que estaba antes, otros después. Realmente, hermanos, creo y tengo la firme convicción de que está en la Escritura lo que el Señor quiso que esté, y tengo la firme convicción de que este texto nos enseña acerca de ese testimonio. Entonces, no voy a tomar tiempo para tratar de mostrar históricamente quiénes usaron este texto o quiénes no lo usaron, porque no creo que eso nos ayude. Sin embargo, creo que el texto nos ayuda mucho para el mismo contexto de lo que estamos estudiando. No es un texto que está fuera de lugar, no es un texto que enseñe una herejía, no es un texto que enseñe una perversión, es un texto que está totalmente en armonía con el pasaje. Hay textos antiguos que dicen, no, no estaba, pero después se fueron encontrando más porciones de ese texto y en la versión siríaca había libros enteros de la escritura que no estaban y luego se fueron agregando y aún en las versiones más recientes, de las antiguas, terminó agregándose también este texto. Y hay muchos de los padres de la iglesia que también hicieron mención a este texto. Entonces, no creo que sea una discusión que nos ayude a mucho realmente, pero sí el texto nos va a ayudar mucho en cuanto al testimonio que dan el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el hecho de que estos tres son uno. ¿En qué sentido estos tres son uno? Porque hay que ver el texto como es también y en su contexto. Entonces lo que nosotros tenemos en este texto es un testimonio triple de la obra de Cristo. Un testimonio triple de la obra de gracia.
El Padre dio testimonio de esa obra de gracia cuando vino esa magnífica voz desde el cielo, ya sea en el bautismo, en el monte de la transfiguración, cuando le contestó cuando iba a resucitar a Lázaro. Miren, miren hermanos, esa relación que el Padre solamente ha tenido con el Hijo. Y el Padre hablando desde el cielo, dando testimonio, habiendo dado testimonio antes por su palabra, en cuanto a la venida de su Hijo. Ese es el testimonio del Padre, el testimonio del Verbo. Cuando habla del Verbo, fíjese que no está diciendo el Hijo o Jesucristo. ¿Por qué? No porque sean diferentes, sino porque puntualmente está para remarcar la deidad de Cristo. Juan había escrito sobre el Verbo. Acompáñenme de vuelta ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 1. Los primeros 3 versículos. Y también pensando en lo que habíamos visto aquí mismo en Primera de Juan, cuando dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida en el versículo 1. Hablando del verbo, hablando de Jesucristo. Juan 1.1 dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ese es el testimonio que se está dando cuando habla del verbo. Habla de la deidad de Cristo. Versículo 14 dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ese es el testimonio del verbo. ¿Dónde más da testimonio el verbo? Bueno, como dije antes, en el bautismo la voz del cielo, el Espíritu del cielo. Ahí lo teníamos a Jesús en su humanidad, Jesús como hombre. Pero Jesús no es simplemente un hombre, es el Hijo del hombre. Y miren lo que dice Jesús de él mismo aquí en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el versículo 13. Este pasaje es precioso, hermano. Y es un testimonio bien claro de lo que estamos diciendo. Porque son los 3 que dan testimonio en el cielo. Miren lo que dice Cristo. Versículo 13 de Juan 3. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Usted se da cuenta? ¿Se da cuenta? El verbo dice, él está acá, hablando con Nicodemo. Pero cuando él hace referencia al Hijo del Hombre, él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y por ahí Nicodemo podría decir, espera, si vos sos el Hijo del Hombre, estás acá hablando conmigo, no entiendo. Está hablando de la deidad de Cristo, del verbo. Entonces, ese testimonio del cielo, del Padre, con esa voz audible, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, dice en el monte de la transfiguración, y ahí lo vemos. Entonces, como diría Job, Job dice en Job 16:19, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque ese es su testimonio. He aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Es ahí donde está. Y gracias a Dios por Cristo. Como dice la ley, hermanos, fíjense que el testimonio dice, estos 3 son uno. ¿Y qué es lo que dice la ley? En boca de 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos. Y estos 3 son uno. ¿Y en qué sentido son uno? Son uno en testimonio, son uno en palabras, son uno en obras, son uno en todo. Son uno en todo, en testimonio, en palabras y en obras. Estos 3 son uno. Por eso digo, no está en desacuerdo con el pasaje, mis hermanos. Es precioso, porque es vital este triple testimonio en el cielo. Y también encontramos este testimonio en la tierra. Fíjense, con lo mismo que relatamos recién en el versículo 6. Ahora es como que lo condensa para mostrar el testimonio celestial y el testimonio terrenal, tan necesario los 2 testimonios en la obra de Cristo que nos hace a nosotros vencedores sobre este mundo. Dice el versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Y estos 3 concuerdan.
Triple testimonio en la tierra, mis hermanos. En la tierra. El Espíritu por él enviado. Es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu el que da testimonio en nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios y nos da testimonio de que somos hijos de Dios, llevándonos siempre a la obra de Cristo. Cuando nosotros vemos nuestro pecado, nos lleva a la obra de Cristo y nos da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que su obra es completa y perfecta y que nos podemos gozar eternamente en esa obra. Y también dice el testimonio del Espíritu, el agua y la sangre. Bueno, el testimonio que hemos visto en el bautismo de Cristo, es ese testimonio y la voz del cielo y el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma y reposando sobre él, ese testimonio. Y también el testimonio en el sacrificio, como vimos, ahí reconociendo cuando ven todo lo que pasa en esa muerte de Cristo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, el ladrón en la cruz antes de morir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconociendo a Cristo como Rey, como Señor, y obviamente como el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Concuerdan, hermano. Así dice nuestro texto. Y estos tres concuerdan. Eso significa que están de acuerdo. Los tres testimonios están de acuerdo en decir que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, que Jesucristo es el Verbo de Dios, es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció y nos hizo vencedores. Por eso dice el texto de Apocalipsis, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La Escritura es la que da testimonio de mí. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. De eso se trata. Ese es el testimonio. Por la fe en Él, vencimos. Por la fe en Él, vencemos. Y por la fe en Él, por medio de esa victoria eterna, por medio de esa victoria que nos da la victoria hoy sobre el mundo, por esa fe en Él, amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos como fuimos amados por Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y por eso los mandamientos no nos son gravosos, porque la obra de Cristo es perfecta y completa. El testimonio es fiel y verdadero. Y para todo aquel que escuche el Evangelio, es el Evangelio el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree en Cristo tiene vida eterna, como vamos a ver a continuación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el testimonio celestial y el testimonio en la tierra están de acuerdo en que fuera de él no hay esperanza, porque es el único que pudo hacer por su sacrificio remisión de nuestros pecados, habiendo sido ungido por Dios para que cumpla esa tarea y para que él mismo, con el sacrificio de su propia vida, entrara a la presencia misma de Dios para hacer remisión de todos nuestros pecados y salvarnos perpetuamente. De la misma forma, hoy anunciamos con el amor de Dios y por la obra de gracia de Cristo, que todo aquel que en Él cree no se perderá y tendrá vida eterna. ¿Crees en el Hijo de Dios? Si su vida está en ti, entonces tú puedes vencer al mundo y hoy ser ese pueblo propio celoso de buenas obras. Si eres parte de su cuerpo, de su iglesia, hermano, hermana, pídele a Él la gracia para darle la gloria cada día haciendo su voluntad. Y si has tratado de vivir una religión y te has sentido frustrado una y otra vez y te ha vuelto una carga, un peso, si aún te molesta la palabra de Dios, Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Ven a Él y te salvará eternamente. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por esta obra de gracia suficiente y perfecta para siempre. Gracias por esta victoria. Y gracias porque esta victoria la podemos ver cada día en nuestras vidas.
Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos del pecado, ni de la muerte, ni de Satanás. Gracias porque el Hijo de Dios, Jesucristo, nos ha hecho verdaderamente libres para servir a la justicia y darte la gloria. Ayúdanos, Señor, a andar como Él anduvo. Padre, gracias por Cristo, que hace posible esto. Llévanos a Él para que perdone nuestros pecados de cada día, Señor. Y también te ruego por aquellos que no le conocen. Tráelos a Cristo. En el nombre de Jesús y para su gloria agradecemos todo. Amén. El Señor les bendiga, hermano.